hay nada más natural que la muerte, ese momento que nos espera desde el preciso instante en que comenzamos a existir. Un sueño eterno que promete descanso absoluto. Sin embargo, lo verdaderamente aterrador de ese instante no es la muerte en sí, sino todo lo que dejamos atrás. Lo que amamos, lo que fuimos, lo que soñamos ser, todo aquello que ya no será. Esa es la pena que pesa sobre quienes se enfrentan al final. Pero, ¿y si ese sueño nunca llegara? Si ese desenlace inevitable te fuera arrebatado, y en su lugar, una fuerza inexplicable comienza a fluir por cada rincón de tu cuerpo, como si algo fuera de tu comprensión estuviera luchando por devolverte al mundo. Lo que solo podría describirse como un milagro ocurre. Sin razón aparente, estás de vuelta. Pero no eres como antes. Eres más fuerte, más rápido, más grande. Algo que solo puede definirse como superior. Sin embargo, en tu mente algo ha cambiado. Los sueños que alguna vez tuviste se desvanecen, reemplazados por un odio profundo. Odio hacia quienes alguna vez te hirieron, hacia cada desprecio, cada injusticia, hacia aquellos que no permitieron que tus sueños se hicieran realidad. Antes de darte cuenta, tus garras se alzan contra alguien más, alguien frágil, vulnerable, insignificante a tus ojos. Porque ahora sabes que no tienes por qué sentir culpa. Eres superior, infinitamente más de lo que cualquiera de ellos podría llegar a ser jamás. Caíste al inframundo como Orfeo y te alzaste tan glorioso como Enoc. Renaciste como la verdadera perfección, un Orfenoc. Y, aún así, incluso entre los tuyos, existe un ser por encima de todos, uno destinado a traer una era dorada, un paraíso reservado solo para los tuyos. Pero ese Salvador nunca llegó. Sin embargo, esperar por un Mesías es cosa de los ingenuos humanos. Si su Salvador no aparece, lo crearán. Un emperador que encarne el pináculo de la raza, tan glorioso que, bajo su mandato, destruirá todo aquello que se interponga contra su supremacía. Entre ellos existió alguien que cumplía ese mérito, un ser que representó todo eso y más. La fuerza, la voluntad, el nacido para la supremacía. Y, aún así, fue él quien eligió caer junto a una raza obsoleta. Y esta es su historia. Esta historia empieza en su final. Con un hombre afortunado como pocos, rodeado de una familia amorosa, con el afecto de una hermosa mujer. Este hombre tenía todo lo que cualquiera podría desear, como si la felicidad nunca fuera a acabarse. Pero, de un segundo a otro, esa vida terminó. En un trágico accidente, tanto él como su familia encontraron su final. Esa cálida luz que irradiaba su vida se esfumó y, desde entonces, solo podía ver la oscuridad. Primero fue un día. Luego una semana. Luego un mes. Era como si, de alguna forma, no pudiera hallar la paz. Hasta que, simplemente, todo se apagó. Parecía que finalmente la muerte lo había alcanzado. Pero, de forma inexplicable, de un segundo a otro, su cuerpo volvió a moverse. Nadie pudo entender cómo lo hizo. Pero, en ese momento, Yuya Kiba había regresado de la muerte. Sin embargo, tras 2 años en el limbo, no quedaba nada de lo que tuvo alguna vez. Ni su familia, ni su hogar. Con amargura, su tío le contó que lo había perdido todo. Al retirarse, incluso a la distancia, Kiba pudo escuchar una conversación. Tras la muerte de su padre, su tío había vendido tanto su empresa como su hogar. Después de todo, no se suponía que él siguiera vivo. Kiba no podía entender lo que ocurría. Voces en su cabeza comenzaron a hacerse presentes, exigiendo venganza. En un intento de escapar de todo, buscó a la única persona que sabía que seguiría ahí. La mujer a la que amó, la única cosa que la muerte no le arrebató. Pero ella solo le dijo que las cosas habían cambiado. Y, como si se tratara de un mal chiste, incluso eso le arrebataron. Había perdido todo. Como un fantasma de lo que alguna vez fue, esas voces se hacían cada vez más fuertes, y todas gritaban al unísono una sola cosa. Durante la noche, en medio de la lluvia, se encontró con su primo. En sus ojos, solo era otro culpable de su estado. Y sin nada más que perder, Kiba le dijo la verdad. Lo dices porque reviví. No puede ser. No me culpes. Yo no lo pedí. De repente, su cuerpo fue inyectado con una nueva fuerza, su apariencia cambió. Kiba había renacido y solo quería una cosa.
Lo persiguió como un depredador hambriento y, cuando lo tuvo entre sus manos, sin titubear, perforó su corazón, matándolo al instante. Pero eso no le trajo ninguna satisfacción. Al darse cuenta de lo que hizo, se horrorizó de sí mismo. Por un momento, supo que nunca debió regresar de la muerte y decidió arreglar ese error inexplicable, devolver las cosas a como siempre debieron haber sido. Pero eso tampoco sería suficiente. Al despertar, se encontró bajo un techo desconocido, y la primera voz en darle la bienvenida le dijo que no podría morir tan fácilmente. Ahora, era un Orfenoc, el siguiente paso en la evolución humana. Una mujer, apodada Smart Lady, le comentó que había más personas como él, que mientras hablaban ellos disfrutaban de sus poderes, y que pronto debía unírseles. Pero, hasta que se decidiera, podría llamar a ese lugar su nuevo hogar. Poco después, Kiva se reunió con su antigua pareja, quien le dijo que siempre lo había querido a él y que ahora necesitaba que la protegiera. Resulta que, tras asesinar a su primo, este recobró la conciencia el tiempo suficiente como para regresar a su departamento y convertirse en cenizas. Kiva se sintió feliz, hasta que poco después descubrió las verdaderas intenciones de ella. Al no haber más explicaciones de quién pudo ser el culpable, su ex fue señalada como la principal sospechosa. Así que lo buscó para tratar de hacerlo pasar como el culpable, lo cual resulta irónico, porque él sí lo mató. Kiva comenzó a correr, desesperado, intentando aferrarse al recuerdo de lo que fue su vida, intentando alcanzar algo que ya nunca sería. En ese momento, se dio cuenta de que no quedaba nada de lo que alguna vez fue. Al encontrarse con Chie, le dijo que era verdad lo que dijo. Las cosas habían cambiado, y él también lo había hecho. Parecía que Kiva estaba listo para seguir los pasos de su raza. El propio jefe de los Orfenoc estaba emocionado por conocerlo, pero diversos asuntos lo hicieron ausentarse. En su lugar, enviaron a Kiva a reclutar a una recién convertida en Orfenoc. Después de todo, él sabía muy bien que, por más que la ira los consumiera, arrebatar vidas en venganza no iba a traerles nada bueno. A diferencia de Kiva, la chica, de nombre Yuka, no había gozado de la felicidad en ningún momento de su vida. No tenía un solo recuerdo al cual aferrarse y, aún así, no quería convertirse en un monstruo. Ambos fueron llevados con un Orfenoc que les enseñaría lo básico. Ya no eran humanos, ahora eran algo especial. Los llamados nacidos naturales son una clase rara pero muy poderosa. Aunque son el siguiente escalón evolutivo, están en desventaja en su guerra contra la humanidad, pues sus números son reducidos. Sin embargo, todo Orfenoc cuenta con una habilidad especial. Al asesinar a un humano, existe una pequeña posibilidad de que, si este es lo suficientemente fuerte para soportar el ADN Orfenoc, renazca como uno. Para demostrarles las implicaciones, el Orfenoc les mostró lo que pasaba con los indignos de esa transformación. Esto inquietó a ambos. Las cosas empeoraron cuando su primera misión fue asesinar a todas las personas dentro de una cafetería. Ambos se negaron rotundamente a cometer semejante barbarie y escaparon en lugar de involucrarse en la masacre. Sin embargo, al poco tiempo volvieron a encontrarse con ese Orfenoc, quien les dio una última lección: destrucción. Esa era su esencia, algo de lo que no podrían escapar. Instantes después, descubrieron que una de las personas dentro de la cafetería logró trascender. Sin más opciones, decidieron traerlo junto a ellos. Ver lo que eran capaces de hacer cambió su perspectiva. Ellos seguían siendo humanos. El señor Toda nos dijo que ya no éramos humanos. ¡Eso no puede ser cierto! ¡Yo soy humano! En ese momento, Kiva decidió partir hacia Smart Brain en busca de respuestas. Allí se encontró nuevamente con Smart Lady, quien solo le reveló que los Orfenoc son una especie de quimera de hombre y bestia, y que, aunque no lo pareciera, ellos también tienen enemigos. La única persona que podría darle más información se mantenía ausente. Sin nada más que hacer, Kiva regresó a casa, donde fue sorprendido por dos jóvenes que intentaban robar su auto. Tras escuchar una historia particularmente dramática, decidió perdonarlos con una sola frase dirigida al supuesto hermano mayor. Debes encontrar la manera de ganarte la vida honradamente. Al continuar su día, Yuji volvió a encontrarse con el sujeto al que habían llevado anteriormente, quien poco a poco estaba convirtiéndose en un Orfenoc completo. Este, al darse cuenta de su nuevo poder, decidió que lo primero que haría sería tomar venganza. Kiva sabía muy bien lo que estaba a punto de hacer, así que fue tras él con la esperanza de poder detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, la escena que encontró fue muy diferente a lo que esperaba.
Una especie de guerrero en armadura estaba a punto de matar a aquel sujeto. Kiba se vio reflejado en él. Sabía que aún estaba a tiempo de evitar que cometiera un error tan grande, por lo que intervino en el combate. El guerrero resultó ser formidable, tanto que incluso entre los dos tuvieron dificultades para enfrentarlo. Todo terminó en un intenso choque, donde Kiba tuvo que darlo todo para deshacerse de él, al menos por el momento. Sin embargo, apenas logró salir con vida. Sus heridas fueron severas. A pesar de haber sido salvado por Kiba, el sujeto lo abandonó poco después, pues seguía empeñado en su venganza. Pese a todo, Kiba aún creía que podía salvarlo, pero sus heridas no le permitirían hacer mucho por el momento. Gracias a Smart Brain, tanto Yuka como él descubrieron la identidad de ese chico. Su nombre era Kaido Naoya, un joven músico considerado un verdadero genio para su edad. Lamentablemente, tras un desafortunado accidente, Kaido abandonó tanto sus estudios como la música. Dado a que Kiba seguía incapacitado, Yuka tuvo que encargarse de vigilarlo para evitar otra tragedia. Kaido planeaba acabar con todos en la universidad que, según él, le había arrebatado sus sueños. Sin embargo, inesperadamente, al escuchar la guitarra de un novato, Kaido volvió a reconectar con aquello que alguna vez le dio una razón para vivir. Este joven, inspirado en él, había decidido dedicarse a la música y esperaba aprender del hombre que lo motivó a perseguir ese sueño. Conmovido, Kaido decidió posponer su venganza por un tiempo. Cuando se reencontró con Kiba, le contó su historia. Un día estuvo en el lugar y momento equivocados. Los frenos de su motocicleta no funcionaron, y tras estrellarse, un auto pasó por encima de su mano. Tiempo después, descubrió que alguien había cortado sus frenos. Kaido afirmó que, si me preguntas, creo que los sueños son una maldición. Todos seguirán malditos el resto de su vida si no llegan a cumplirlos. días después, ese novato al que había enseñado, demostró un talento que incluso podía superar el suyo. Orgulloso, Kaido lo felicitó. Su profesor apareció, diciéndole que solo le faltaba una última cosa para superar a su maestro. Sin embargo, Yuka sospechó de esas palabras, y descubrió que ese hombre había causado la desgracia de Kaido. Siempre había sido un Orefenok, y, con recelo, eliminaba a aquellos cuyo talento llegaba a superar el suyo. Cuando Kiba se enteró, lo confrontó. Puede que Kiba nunca hubiera soñado con algo en particular, pero entendía el peso de los sueños que había estado condenando. Sabiendo que sus propias manos ya estaban manchadas, Kiba decidió evitar que Kaido manchara las suyas. Con una voluntad inamovible, Kiba arremetió contra él, declarando que tomaría venganza por los sueños que nunca podrían cumplirse. Aunque Kaido nunca podría continuar haciendo lo que amaba, aceptó que podía vivir sin la música, sabiendo que alguien más seguiría con su legado. Sin embargo, sus perspectivas volvieron a chocar. Kiba decidió que protegería a los humanos, mientras que Kaido rechazó esa forma de pensar y decidió irse por su cuenta. Esto llevó a que Smart Brain le entregara la misma armadura a la que se habían enfrentado tiempo atrás, convirtiéndose en el ejecutor de los renegados. Kaido incluso advirtió a Kiba que, si seguía negándose a actuar, sería él quien lo eliminaría. Sabiendo que necesitaba respuestas, Kiba intentó nuevamente hablar con el líder de Smart Brain. En el camino, volvió a encontrarse con los dos vagabundos que intentaron robarle el auto, apiadándose de su situación y ayudándolos una vez más. La hermana menor le pidió su número, prometiendo devolverle el favor algún día. Cuando se reunió con el presidente de Smart Brain, tuvieron un debate. El líder afirmaba que los humanos nacen llorando, incapaces de elegir su destino, mientras que los Orefenok eran libres. Para él, aferrarse a su humanidad era un desperdicio. Pero Kiba, con firmeza, afirmó que seguía siendo humano. De regreso a casa, Kiba disfrutó de un momento de tranquilidad con aquella chica y un conocido suyo, hasta que una llamada interrumpió la paz. Ante la negativa de Kiba, Kaido fue enviado a eliminarlo. Kiba no le dejó las cosas fáciles y demostró su superioridad en un breve intercambio, afirmando que Kaido nunca podía derrotarlo. Pero nadie dijo que la vida de hermano mayor sería sencilla. Durante la pelea, se le pasó la mano y lo lastimó gravemente, además de que el cinturón fue robado poco después de que se fuera. Cosas pasaron y Kaido terminó perdidamente enamorado de aquella chica de nombre Mari.
Smart Brain intensificó sus amenazas, por lo que Yuji decidió hablar con ellos. Él sería incapaz de matar a alguien a quien no odie, pero si lo siguen no puede garantizar la seguridad de ninguno, por lo que deja que esta sea su decisión, no los detendrá, decidan lo que decidan. Yuka permaneció a su lado, este sabía que Osada tampoco quería dañar a nadie, por lo que depositó su confianza en ella, sin saber que a sus espaldas, ella seguía ensuciándose las manos. Mientras que Kaido, cual Vegeta, decidió cambiar de bando luego de ver el poto correcto. Ambos intentaron encontrarlo antes de que se metiera en problemas, pero Smart Brain cumplió sus amenazas. Enviaron a uno de los élites para ejecutarlos. Los tres lucharon juntos, pero fueron fácilmente dominados. Kiba resultó gravemente herido y cayó en un río cercano. Aunque las garras de la muerte intentaron alcanzarlo nuevamente, Kiba logró sobrevivir, siendo encontrado por un humano arrogante que se negó a ayudarlo siquiera con un vaso de agua. Este desprecio llenó a Kiba de rabia, usándola como fuerza para levantarse. Tiempo después, se reencontró con Yuka, quien corría entre lágrimas tras haber cometido algo imperdonable. Sin embargo, Kiba no estaba en condiciones para ayudarla. Con el tiempo, Kiba recuperó fuerzas, pero algo inesperado ocurrió. El hermano de su antigua pareja, buscaba pistas sobre lo que le había pasado, y le entregó un collar, un regalo que Chie había hecho para él, con la esperanza de que lo ayudara en su búsqueda de respuestas. La culpa lo invadió. No podía simplemente aceptar esto después de lo que hizo. Corrió tras él en un intento de detenerlo y, por pura casualidad, el hermano de Mari y su amigo se cruzaron con él y lo ayudaron a alcanzarlo. Pero la tragedia fue más rápida. Un Orfenok había arrebatado la vida de aquel joven. Llegaron demasiado tarde, pero el destino tuvo otros planes. Había obtenido otra oportunidad, pero sus objetivos no habían cambiado en absoluto. Pudo entender cómo Kiba prefería cerrar ese capítulo de su vida, pero él vendería su alma con tal de conseguir venganza. Yuji temía lo que podría ocurrir, pero, en un intento de despejarse, casi como si quisiera ignorar lo evidente, decidió practicar béisbol. Allí volvió a encontrarse con el supuesto hermano de Mari, de nombre Takumi. Él tampoco estaba pasando por un buen momento. El destino, de una u otra forma, quería unir sus caminos, por lo que tal vez era momento de sincerarse con alguien a su manera. Ambos sabían que el otro no podría entender lo que los atormentaba, pero, aún así, eran más parecidos de lo que pensaban. Dos hombres buscando entender a los humanos. El destino, caprichoso como siempre, decidió cruzarlos una vez más. El hermano de Chie ya había cruzado la línea y, sin más nadie a quien acudir, llamó a Kiba, aún en shock por lo que había hecho. Takumi y Yuji terminaron en el mismo lugar y por la misma razón, pero no había tiempo para preguntas. Kiba lo buscó, rogando porque aún tuviera una oportunidad, pero esta ya se había esfumado. Ese hombre había desechado su propio corazón y haría que todos pagaran por la muerte de su hermana. Kiba no tuvo el valor de confesarle que él fue el único culpable. La desesperación lo consumió, sabiendo que todo esto era su culpa. Ese hombre era menos que un cascarón de lo que alguna vez fue, y, con lágrimas en los ojos, sabía que ya no podía hacer nada para salvarlo. Sin embargo, quienquiera que estuviera tras esa armadura fue quien le dio un final. Kiba pasó varios días tratando de ocultar su melancolía. Prefirió preocuparse por ese extraño ejecutor de nombre Faiz. Cada vez se hacía más fuerte, y ese ser que cazaba a los Orfenok tarde o temprano iría por ellos. Antes de eso, decidió ir a la lavandería donde vivía aquel sujeto. Terminó involucrándose sin querer con los Orfenok, por lo que le pidió que tuviera más cuidado de ahora en adelante. Ambos pensaban igual, por lo que parecía que al menos podía mantener a salvo a su nuevo amigo. Al poco tiempo, volvió a encontrarse con ese tal Faiz, luchando contra otro de los suyos. Con furia atacó, dejando al extraño escapar. Puede que ese sujeto se haya hecho más fuerte, pero él no se quedaría atrás. Fue un combate igualado, pero Faiz terminó huyendo. Pasaron varias cosas, pero dejémoslo en que, mientras más pasaba el tiempo, Kiba y sus amigos se hacían cada vez más cercanos a la rara familia de Takumi. Tras un muy desastroso intento de cita doble, Yuka y Kaido decidieron quedarse a trabajar en una pizzería. Lastimosamente, ambos se enfermarían drásticamente, por lo que Yuji tendría que reemplazarlos ese día. Para su desgracia, una de las Orfenok élite se interpondría en su camino. Kiba aún no estaba en condiciones para la pelea, por lo que escapó cuando tuvo la oportunidad. Pero, como si de obra del destino se tratara, volvió a encontrarse con Takumi. Faiz lo estaba buscando, y, por alguna razón, él se cruzó en su camino.
Muy por los pelos lograron salir vivos de esta, pero era demasiado extraño como ambos terminaron en esta situación. Sabían que el otro ocultaba algo, pero los dos mintieron sobre sus razones para estar allí. Al día siguiente, Kiba cumplió con su turno, trabajando extra porque el otro asistente faltó. Durante uno de sus turnos, su jefe fue atacado. Takumi apareció. El destino es curioso, y nuevamente los dos terminaron envueltos en este problema. Haciendo equipo, se las arreglaron para ganar tiempo. Kiba decidió que no se transformaría frente a su amigo, quien finalmente le dijo su nombre. Los dos decidieron separarse, sabiendo que, pase lo que pase, debían sobrevivir. Kiba intentaría luchar, aunque superado numéricamente sería fácilmente noqueado. Pero esta vez su voluntad no lo dejó caer. Se levantó, sabiendo que debía salvar a su amigo. Pero nuevamente ese Faiz se ponía en su camino. Con furia atacó, más fuerte y salvaje que nunca. Kiba logró darle un fuerte golpe en el pecho. Este parecía ser el fin de aquel guerrero, pero terminó escapando cobardemente. Al día siguiente fue a hablar con Inui, quien, pese a sus heridas, había salido en una pieza. Ambos amigos compartieron un momento de tranquilidad tras ese altercado. Al regresar a casa, se encontró a Yuka llorando en silencio. Se había enamorado de Kaido, pero este nunca correspondería a sus sentimientos. Pero, en lugar de lamentarse, quiso ayudarlo. Su felicidad sería también la suya, y le pediría a Kiba ayuda con su plan. Pero las cosas no saldrían del todo bien. Mari prefería centrarse en cosas más importantes. Kaido no se tomó nada bien que se hayan metido así en su vida, por lo que salió corriendo. Kiba iría tras suyo, pero en el camino se encontraría con un tipo raro. Este lo llevaría a un lugar lejano y diría cosas que no podía entender del todo. Sus recuerdos estaban borrosos, pero sentía que había visto a este tipo en algún otro lugar. Antes de que las cosas se pusieran más tensas, Orphenox aparecieron para cazarlo, pero este hombre resultaba usar otra armadura similar a la de Faiz, por lo que dejaron las preguntas para otro momento y lucharon codo con codo. Uniendo sus fuerzas lograron superar la amenaza, al menos por ahora. Parecía que este tal Kusaka no era como Faiz. Ambos querían proteger a la humanidad y, aun con su extraña actitud, parecía un posible aliado en esta lucha. Al día siguiente, Kiba tuvo la oportunidad de hablar con Mari. Los sentimientos de la chica parecían evidentes, pero no sabía que había otra persona escuchándolos, quien le dijo: ¿Cómo están, muchacho? Yo lo veo a ustedes muy bien. Kiba no debía jugar con los sentimientos de la pobre chica. Después de todo, algún día ella descubrirá esa horrible cara que aún esconde. Entre las dudas que esas palabras le generaron, un Orphenoch apareció para darles problemas. Kaixa se encargó de él, por lo que esta vez Kiba no tuvo que hacer nada. Pero, poco después, para su infortunio, resultó que este tipo no era como Faiz. Era incluso peor y se alió con Smart Brain para acabar con él. Pero el karma no tardó en cobrarle. Lo engañaron y pretendían acabar con él. Kiba no planeaba interponerse en la pelea hasta que su viejo enemigo apareció. Quería salvar a Kaixa, pero él no lo dejaría. Sin embargo, para su sorpresa, Faiz se había hecho más fuerte, tanto que lo sacó del camino rápidamente. Este recobraría la conciencia cuando ya todo había terminado. Pero es en este punto donde debemos darle un vistazo a lo que estaba haciendo Kaido. Este, frustrado por los constantes rechazos de Mari, había llegado a un río cercano, donde pretendía referenciar el final de Yume Nikki. Pero un joven se le adelantó. Kaido rápidamente lo salvó, descubriendo que también era un Orphenoch. Este intentó convencerlo de que no había nada más valioso que la vida, y se convirtió en su maestro durante su nueva vida. Las cosas parecían ir bien, tanto que incluso con su ayuda, logró entrar en la élite de los Orphenoch. Pero las cosas se torcieron rápidamente, tanto que Kaido prefirió abandonar a sus amigos antes de ponerlos en riesgo. El poder se le subió a la cabeza a su discípulo, y cuando Smart Brain lo mandó por Kiba y compañía, no dudó en atacarlos. Pero no tenía mucho que hacer contra nuestro protagonista, por lo que cobardemente secuestró a Yuka y la usó de rehén. Con las manos atadas, Kiba no pudo hacer más que recibir una paliza. Pero Kaido decidió remediar su error y rescató a Yuka, permitiéndole a Kiba luchar en serio. Hacemos un salto de tiempo hasta el capítulo 29 porque Kiba no hizo mucho en el arco de Delta. Durante un día en el que Takumi no se encontraba en su mejor momento, sería el punto donde ambos tratarían de tener una conversación, ser sinceros con el otro, sobre todo lo referente a los Orphenoch. Yo quiero acabar con todos ellos. Y ese sentimiento es el que no me permite vivir con tranquilidad.
Creía que no existía algo tal como un orfanato bueno. Kiva no supo cómo reaccionar ante esto, pero la situación se tornó de tal manera que todos terminaron reunidos. Kiva trató de convencerlos de que incluso en los orfanatos podía haber bondad, pero hasta sus amigos dudaron a la hora de apoyarlo. Al final, fue todo como Kaido dijo. Ser un orfanato pacífico no es fácil, y casi como si de una confirmación se tratara, una nueva pelea los esperaba. Si bien recibió algunas heridas, con firmeza y astucia, Kiva se las arregló no solo para escapar, sino para someter a uno de sus ejecutores. Y cuando tuvo la oportunidad, Faiz apareció nuevamente, atacándolo cobardemente cuando tenía la guardia baja. Esta vez no podía dejar las cosas así, tenía que acabar con él de una vez por todas. Pero un intruso inesperado apareció y, montando una enorme máquina, los atacó ferozmente. Ambos fueron golpeados por sus proyectiles, y sin poder mantener más su transformación, finalmente conocieron el rostro del otro. ¿Eras tú? ¿Eres tú? Todo este tiempo, su mayor enemigo se trató de Takumi, pero no tenían tiempo para hacer preguntas. Debían huir mientras pudieran. Con las fuerzas que les quedaban, lograron escapar gracias a un golpe de suerte. Ya seguros, Inui le ofreció una mano, pero este la rechazó con furia. Ambos se sentían traicionados, engañados por la única persona que parecía poder entenderlos. Sin embargo, en el fondo quería creer que todo esto no era más que un gran malentendido, por lo que habló con Mari, quien le dijo que, pese a su actitud, Takumi nunca ha querido hacerle daño a nadie. Ha estado luchando todo este tiempo para proteger a los humanos. Sin saber qué pensar del otro, ambos se reunieron para conversar, ser verdaderamente sinceros entre sí, pero ninguno es bueno para eso. Solo podían decir lo que sentían. Querían confiar en la bondad del otro. Oportunamente, ambos escucharon un grito cerca. Corrieron a ayudar. Se trataba de un orfanato. Y si ambos no podían expresarse con palabras, lo harían con acciones, luchando perfectamente coordinados, casi como si de hermanos de armas se tratara. Parecía que juntos nada podía derrotarlos, y es aquí donde debemos dar una pausa. Llegados a este punto, seguro te estarás preguntando dónde está Orga y por qué no he hablado de él hasta ahora. Resulta que este personaje nace de una película que sigue un rumbo distinto al de la serie, por lo que, si solo viniste por él, salta el minuto en pantalla. Si quieres seguir adelante, revisemos lo que falta. Al poco tiempo, Kaixa apareció para comentarle varias cosas. Él nunca buscó hacerle daño, solo quería engañar a Smart Brain. Pero mientras que él solo buscaba proteger a la humanidad, Faiz solo disfrutaba dañando a los orfanatos. Era un loco por el poder y no debería confiar en él. Las palabras de este tipo lograron plantar dudas en Kiva. Después de todo, eso es lo único que ha visto de ese guerrero. Pero, aún así, quería creer en su amigo. Sin embargo, para su pesar, las palabras de Kusaka resonarían. Su amigo, la única persona con la que creía poder ser verdaderamente sincero, buscaba matarlo, y esta vez lo atacó como un animal. Kiva estuvo más cerca de la muerte que nunca, pero este ni siquiera se dignó a acabar con esto de una vez por todas. Kiva ya no sabía qué pensar. Se sentía traicionado, agobiado por la decepción. Decidió retarlo a un duelo justo, tal vez una última muestra de respeto. Pero la decepción no terminaría. Faiz había dejado al borde de la muerte a Mari. Cayó tan bajo como para dañar a la persona que lo acompañó desde el inicio. Siempre fue un idiota por confiar en él. Pero al salir, lo volvió a encontrar, diciendo que... Por tu culpa, Mari está aquí. Sí. Eso no te incumbe. No tienes nada que decir, porque eres un orfanato, como ellos. El combate inició. Esta vez ninguno pretendía caer ante el otro. Todo el odio, la decepción, todo debía terminar aquí. Este era su combate, uno que nadie podría detener. Pero ante una última estocada, Kiva cayó derrotado. Ninguno tenía energías suficientes para terminar el combate, por lo que las cosas aún estaban lejos de terminar. Al volver a encontrarse, Inui lo desafió, pero esta vez no portaba su cinturón. Eso no era un problema. No necesitaba transformarse para vencerlo. Pero Kiva no mataría a alguien que ni siquiera se defendió. Poco después, se enteró de la verdad. Mari había muerto, y todo porque él no fue capaz de protegerla. Extrañado, supo que algo andaba mal. Esta no era la historia que le contaron. Al encontrarse, solo vio a un Takumi perdido. Había algo que ocultaba. No sé qué es lo que debo de creer. Él me dice
que tú trataste de proteger a Mari. Eso ya no tiene importancia. Especialmente ahora. Ya no sabía quién era, pero una llamada los interrumpió. Kaixa necesitaba su ayuda. Pero al llegar, Takumi rechazó usar ese cinturón, y en su lugar, mostró eso que llevaba ocultando por mucho tiempo. Siempre se trató de un Orphenok, uno mucho más fuerte de lo que cualquiera antes lo ha sido. Aún tenía mucho que procesar, pero al menos podía estar seguro de una cosa. Kaixa ha estado mintiendo mucho tiempo. Por su parte, solo podía intentar contactarlo. Él, más que nadie, sabía lo que significaba ser un Orphenok. Tras muchos intentos, finalmente logró convencerlo, en ese mismo lugar donde por primera vez fueron sinceros con el otro, para entenderse mutuamente. No he estado protegiendo a los humanos. Solo he estado combatiendo al Orphenok que llevo dentro de mí. Creo que tú deberías tenerlo. Este cinturón fue creado para destruir a todos los Orphenok. Lo utilizarás para derrotarme. Llegará el momento en el que usarás nuevamente este cinturón. Así que por el momento, lo guardaré por ti. Faiz vendió su alma con tal de traer a Mari de regreso, y ahora quería hacer algo impensable. Y para esto, le legó el cinturón Faiz. Era el único en el que confiaba para terminar con todo, pero Kiba no sería capaz de eliminarlo. En el fondo, él seguía siendo humano. Inui se estaba perdiendo a sí mismo. Ya ni siquiera sabía qué era. Solo estaba buscando a alguien que acabara con su existencia. No quería vivir como un monstruo. Pero Yuji no lo iba a permitir, por lo que, por un tiempo, tendría que actuar como Faiz. Pero esta armadura no le quedaba. Solo había un Faiz, y era él. Recuerdos lo atormentaban, de una atrocidad que cometió, vidas que arrebató. La única vez en la que se había transformado también fue en la que se volvió un monstruo. Pero esos recuerdos estaban distorsionados. Él no mató a nadie. Intentó salvarlos y, aunque falló, eso demuestra que su corazón siempre fue humano. Y si ellos creían en su humanidad, él haría lo mismo. Inui recuperó su voluntad, y con esta, las cosas parecieron volver a una relativa normalidad. El que ambos hubieran sido capaces de mantener su corazón los hizo ver que, a su manera, eran iguales. Esto hizo que se admiraran entre sí. Después de tanto, parecía que finalmente podrían disfrutar de un momento de felicidad, pero el destino tenía otros planes. A lo largo de la serie, Yuka dejó un rastro de cadáveres tras de sí, uno que la policía había logrado seguir, rodeándola cuando se encontraba sola. La atacaron con el único objetivo de capturarla viva. Desesperada y abrumada, se vio obligada a defenderse. Las cosas se habían complicado, la policía había descubierto su existencia. Yuji siempre supo que algo así podría terminar pasando, por lo que intentaría razonar. Si existen los Orphenok que conservan su corazón humano, tal vez él podría convencerlos de eso. Takumi sabía que no podría detenerlo, así que decidió acompañarlo en su intento de dialogar. Pero, para su desgracia, Yuka ya había tomado una decisión. Esta vez sería ella quien asumiría la responsabilidad de sus acciones, entregándose voluntariamente. Lo que encontraría sería mucho peor de lo que cualquiera hubiera pensado. La policía había creado todo un laboratorio con el objetivo de curar a los Orphenoks, evitando que pudieran volver a convertirse en humanos. Y si no podían curarlos, serían valiosos experimentos. Yuka terminó en la boca del lobo, y sus gritos de desesperación lograron algo inesperado. Despertaron en un Orphenok la empatía. Apenas podía sostenerse en pie, pero luchó con garras y dientes para sacarla de ese infierno. Kiba e Inui se enteraron al mismo tiempo de lo que ocurría y corrieron rápidamente al lugar de los hechos. Aquel ser, roto después de pasar por lo inimaginable, logró salvarla y escapó dejándola en sus manos. Takumi corrió tras él, pero Yuji se quedó al lado de Yuka, quien permanecía inconsciente. La policía apareció rápidamente. No pretendían dejar escapar a su sujeto de pruebas tan fácilmente. Kiba estaba furioso. No podía imaginar la atrocidad que habían cometido, pero sí podía blandir su espada hasta que no quedara nada que perturbara el sueño de su amiga. Sin embargo, algo dentro de ella había cambiado, como si estuviera roto. Su hogar ya no era seguro. Ideas se formaban en la mente de Kiba, quien pensó por un momento que todo esto había sido un error. Pero por ahora, Yuka era la prioridad, así que le pidió a Takumi y sus amigos que le dieran asilo por un tiempo en el que gozaría de una felicidad tan hermosa como efímera. Al enterarse de que ella había escapado, él e Inui salieron rápidamente a buscarla.
En el camino, un Orfenok junto a un oficial se interpusieron. Este último salió herido en el fuego cruzado, pero, por primera vez, Kiba permaneció inmóvil, casi paralizado, solo observando la escena. Cuando regresó al combate, lograron deshacerse de su enemigo por ahora, mientras que el oficial escapó. Inui confrontó a Kiba, quien, casi avergonzado de sí mismo, admitió estar cansado. Agotado de proteger a humanos desagradecidos, poco a poco estaba dejando de creer que podía existir un mundo en el que humanos y Orphenochs coexistieran. Ni siquiera Inui podía entenderlo. Él eligió de vivir ocultando lo que era, mientras que él había elegido vivir como lo que es. Poco a poco, ya no sabía qué era lo correcto. Poco después, pudo hablar con Yuka, quien quería volver a pasar por ese lugar. Se había enamorado de un humano y creía que, si soportaba el dolor, tal vez podría volver a ser uno. Kiba no podía dejarla hacer eso y le recordó que siempre habrá una separación entre ambos, y nada asegura que eso cambiará algún día. Kaido, sorprendido, le dijo que estaba cambiando. Antes, nunca hubiera imaginado que él diría tal cosa. Pero Yuji solo pensaba en protegerlos. Inui sabía lo que pasaba por la mente de Kiba, por lo que decidió adelantarse. Habló con el responsable de todo lo que había ocurrido con Yuka, quien dijo que todo fue un malentendido y que estaba más que dispuesto a hablar. Takumi intentó convencer a Kiba de que aún podía confiar, tanto en ellos como en sus ideales, pero todo se trató de una trampa. Cobardemente los acorralaron, pero esta vez algo andaba mal. Yuka se comportaba de forma extraña y, de un momento a otro, huyó sin rumbo. No podían distraerse ahora. Su enemigo era formidable, tanto que Faiz tuvo que usar su forma más poderosa para enfrentarlo. En un segundo de debilidad, Kiba fue impactado con munición pesada. Apenas podía mantenerse en pie. Inui le gritó que corriera, y este salió en búsqueda de su amiga, aquella que lo acompañó desde el momento en el que se convirtió en Orfenok, la primera persona a la que pudo considerar familia. Lo único que encontró fue una tumba, hecha de cenizas y plumas. Entre lágrimas de desesperación, Kiba volvió a sentir rabia, una tan profunda como la que sintió el día en que toda esta historia empezó, y dijo: Fueron los humanos. ¡Ellos fueron! ¡Los humanos la mataron! En ese momento, algo cambió dentro de él. No dejaría que esto terminara de esta forma. Lo siguiente que supimos de Kiba es que estaba cazando al responsable de esto. Él mismo se encargaría de castigar el pecado que habían cometido. Hizo pedazos ese laboratorio, dejando un rastro de cuerpos tras sus pasos. Ese humano no tenía a dónde escapar, pues había estado muerto desde el preciso instante en que puso sus manos sobre su amiga. Con sus últimas fuerzas, se rió, pues ellos no iban a ganar esta guerra. Pasó un tiempo en el que Kiba desapareció. Ahora que había elegido un camino sin retorno, un destino más grande lo esperaba. Hanagata, el antiguo presidente de Smart Brain, lo había escogido como su sucesor. Kiba tenía la voluntad para hacer lo que nadie más podía. Le advirtió de su verdadero enemigo. El rey de los Orphenochs estaba despertando, y debía detenerlo si quería salvar a los suyos. Por ahora, él y los Raiders tenían un enemigo en común, por lo que trataría de parlamentar. Kaixa, predeciblemente, se negó al instante, pero Takumi se sentía dolido. No podía creer que su amigo, aquel que le mostró que incluso en los Orphenoch había humanidad, estuviera negando la suya. Con una actitud fría, Yuji solo le hizo saber que las puertas siempre estarán abiertas para cuando decida aceptar la realidad, pero si no, la próxima vez que se vean, será como enemigos. Poco después, logró traer a Kaito a su lado, quien, entre lágrimas, se sentía extremadamente feliz de saber que Kiba estaba bien y se unió con una sonrisa. Durante el tiempo que Kiba estuvo desaparecido, finalmente entendió su forma de pensar y lo ayudaría gustoso a proteger a la humanidad. Pero poco después descubrió sus verdaderas intenciones. Usando las armas que fueron creadas para proteger al rey, lo eliminarían antes de que fuera demasiado tarde. Y, por una especie de casualidad, el que se convertiría en rey estaba bajo la custodia de Takumi y compañía, pero este no dudó ni por un segundo en atacar. Kaido rápidamente se dio cuenta de lo que estaba pasando, pero la respuesta de Kiba fue fría. Takumi y compañía lograron escapar esta vez, pero Kaido no se quedó de brazos cruzados. Confrontó a Kiba, confesándole que, en el fondo, siempre lo admiró y valoraba enormemente su voluntad. Pero, ante su negativa, solo pudo sentirse decepcionado.
Si Yuji abandonaría sus principios, él los tomaría. Luego de eso, en búsqueda de respuestas, el antiguo presidente de Smart Brain le reveló la oscura verdad. Los Orphenog no son tan perfectos como pensaban. Todos ellos comparten un fallo genético. Su evolución es tan brusca que sus cuerpos no son capaces de soportarlo. Tarde o temprano, todos ellos van a morir. Más que una evolución, son una enfermedad. Cenizas son, y en ceniza se convertirán. El único que puede salvarlos del fin es el rey, quien, poco a poco, estaba despertando. Pero estaba muy lejos de ser ese salvador que esperaban. Esa cosa era un ser loco de poder, que se hace más fuerte canibalizando los cuerpos de los suyos. Con su poder podría hacerlos a todos inmortales, pero de pasar eso, se crearía algo peor que un infierno. Él creía que la forma de salvar a los Orphenog era detener al rey antes de que se volviera imparable. Era mejor una muerte pacífica que vivir en la locura que esa cosa iba a crear. Murakami había fallado como presidente de Smart Brain. A Nagata no le quedaba mucho tiempo, por lo que le cedió Smart Brain a la única persona que podría cumplir con este ideal, pues muy en el fondo, él aún ama a los humanos. Pero Kiba se negó a dejar a los suyos morir. Aún podía salvarlos, y si para lograrlo el rey debía despertar, él se aseguraría de que esto pasara. El primer paso sería sacar del camino al sujeto más problemático. Tendiéndole una trampa a Mari, Kiba la usó de rehén para atraer a Kaixa, y en soledad dejó que la élite hiciera el trabajo. Por más que luchara, no podría escapar del karma, y cuando solo podía arrastrarse, Yuji tomó su cinturón y, con frialdad, hizo de verdugo. Al enterarse, Takumi lo confrontó. Kiba había caído demasiado bajo, pero este solo le confesó la verdad. Su destino es morir. Sin el rey, ninguno tiene un futuro. El Lucky Clover escuchó su conversación, todos tratando de procesar a su manera que estaban muriendo. Pero fue Kitatsuki quien dijo las palabras que más pesaron sobre Kiba. Solo un idiota puede creer en esos cuentos de hadas. Se propuso a sí mismo derrotarlo y proclamarse el verdadero rey. Pero eso no salió nada bien. Faiz vio en lo que ese niño se estaba convirtiendo y sintió miedo. Fue el propio Yuji quien confirmó lo que temía. Todo este tiempo estuvo cuidando de un monstruo. Al ver a esa cosa atacar indiscriminadamente, Takumi adquirió el valor para terminar con esto. Era ahora o nunca. Pero Kiba no se lo iba a permitir y, como un caballero, protegió a su rey. Tras la pelea, Inui terminó inconsciente. Kiba lo capturaría en ese estado y, en búsqueda de respuestas, decidiría usarlo como sujeto de prueba para averiguar qué causaba la falla genética en los Orphenog. Pero al enterarse, sus amigos se las arreglaron para rescatarlo. Yuji no le iba a permitir seguir avanzando. El rey ya había despertado y no lo dejaría tocarlo, por lo que antes de disputar un último duelo, tuvieron una última conversación. ¿Por qué estás obsesionado con los humanos? Si decidieras vivir como Orphenog y aceptaras el poder del rey, podría salvarte de la muerte. ¿O es que no le temes a la muerte? Siento miedo. Y por eso es que me mantengo con vida, para proteger a los humanos. No tiene sentido defender algo que no vale la pena. El duelo comenzó. Kiba arremetía con rabia. Rabia por no poder entender por qué Faiz seguía luchando por los humanos. Rabia por ya no poder entender qué era lo correcto. Ambos dieron todo de sí, pero Faiz se sobrepuso. Yuji permaneció de rodillas, esperando que Inui termine con lo que empezó hace tanto, pero este, se rehusó y decidió retirarse. Lo necesitaban en otro lugar. Kiba respondió furioso. ¿Por qué? ¿Por qué se negaba a matarlo? Takumi fue directo. Él protege a los humanos, y Kiba no deja de ser uno. Yuji no supo cómo reaccionar. Hace mucho que no sabía si lo que hacía era lo correcto, pero sabía una cosa. Takumi moriría si enfrentaba a esa cosa. Por lo que finalmente se quitó la venda de los ojos y decidió que la forma de encontrar respuestas sería luchando. Sin embargo, sus esfuerzos fueron inútiles. El rey estaba muy por encima de ellos, pero en un descuido, Kiba logró retenerlo. Faiz sabía lo que su amigo estaba haciendo y que no debía desperdiciar la oportunidad que le dio. Usando hasta la última gota de fuerza que le quedaba, impactó contra ambos, dándole fin tanto al rey como a la historia de Kiba, quien murió sabiendo que, al menos por una vez, hizo lo correcto. Quiero que imagines un mundo alterno, uno donde los Orphenog ganaron, y los humanos que quedan solo pueden rezar para que un día su héroe regrese a salvarlos. Esa es la premisa de Paradise Lost. Sin embargo, hay muy poca información sobre lo que ocurrió antes.
Solo gracias a una historia publicada junto a las figuras Sikh podemos hacernos una idea de lo que pasó. Lamentablemente, al estar estas escritas en chino, los detalles disponibles en línea son escasos. A menos de que una botarga Edgy se haya tomado el trabajo de traducirlas usando las herramientas que tenía a la mano. Dejo el documento en la descripción, y próximamente subiré la historia en locuendo para los miembros del canal, guiño guiño. Pero podemos resumir la historia de esta manera. Durante un día particularmente caluroso, extrañas rosas azules comenzaron a ser enviadas a todos los habitantes de Tokio. Este fue un regalo de Smart Brain, ya que eran las rosas del Rose Orphanok. Al entrar en contacto con ellas, existía la posibilidad de que quien las tocara se convirtiera en un orfenoco o muriera, desintegrándose en cenizas. Delta y Kaixa fueron los primeros en intentar detener a Murakami, quien utilizaba una versión mejorada de un Ryotropper. Durante el combate, Miara es asesinado. Takumi llega poco después y logra enfrentarse a Murakami al haberse hecho con el blaster. Ambos chocan usando todas sus fuerzas, pero Faiz logra vencer, cortándole la cabeza en el proceso. Sin embargo, Murakami, aún consciente, encarga a un personaje misterioso recuperar el cinturón Delta, pues con este se podría crear el cinturón más poderoso. El hombre misterioso exige que, como pago por su ayuda, también se le fabrique un cinturón para él. Murakami, a regañadientes, acepta, mencionando que lo nombrarán basándose en los orígenes del nombre Orfenok, Orfeo y Enoch. Enoch, quien ascendió al cielo como un ángel, sería la inspiración. Y para el resto del mundo, este evento sería recordado como el inicio del fin, un momento que simbolizó el colapso de la humanidad, denominado paraíso perdido. A partir de aquí, los sucesos se vuelven borrosos, por lo que vamos a especular un poco. Kiba y compañía se unieron a la batalla poco después de la supuesta muerte de Murakami. Día tras día, los humanos perdían territorio contra los números masivos de Orphenoks. Kiba y Faiz lucharon codo con codo durante el principio de la guerra. En Faiz aún brillaba la esperanza. De alguna forma, representaba el sueño de un mundo para ambos. Pero la tragedia ocurrió. En un ataque a gran escala, Faiz terminó siendo emboscado por miles de Ryotroopers. Por más que luchó hasta el final, acabó siendo capturado y dado por desaparecido desde entonces. Sin Faiz, las cosas se volvieron cada vez más oscuras. Durante este tiempo, Kiba vio lo peor de la humanidad. Sin él, y con un Kaixa que, aprovechándose de la situación, se negaba a cooperar con ellos salvo cuando era estrictamente necesario, Kiba y compañía tuvieron que arreglárselas contra el Lucky Clover. Los Orphenoks solo pueden evolucionar bajo momentos de estrés extremo, por lo que es bastante posible que, ante la necesidad, Kiba y Yuka evolucionaran con tal de proteger a tantos como pudieran. Sin embargo, lejos de contentar a los refugiados, esto solo hizo que los miraran con desprecio. Después de todo, ellos eran como esos monstruos que les habían quitado todo. Durante este tiempo, por más que Kiba intentara mantenerse firme, sus esfuerzos se convirtieron en tristeza y melancolía porque ya no podía creer ni en sí mismo. Durante mucho tiempo trató de llenar los zapatos de Faiz, a quien adoraban casi como si de un mesías se tratara, pero por más que lo intentara, él nunca podría emanar la esperanza que Faiz les transmitía. Y muy en el fondo, tenía miedo. Sabía que había algo extraño con el cinturón. Ningún humano podía usarlo porque probablemente solo reaccionaría si un Orphenok lo usaba. Pero si él lo hacía, ¿cómo se sostendrían los que quedaban sabiendo que su salvador siempre fue un monstruo en secreto? Dudaba de si podría ser digno de seguir ese legado, cuando cada día le era más y más difícil creer en sus propios ideales. Al menos, sus amigos seguían a su lado. Kaido y Yuka lucharon junto a él pese a todo, no por la humanidad, sino porque creían en él. Al final, ni él ni sus amigos tenían un lugar al que pertenecer. Los suyos los detestaban por su rebeldía. Al final del día, solo se tenían entre ellos. Y las cosas se mantuvieron así, hasta que un mensaje inesperado llegó a ellos. El presidente de Smart Brain quería hablar con Kiba. Este reaccionó extrañado. No era la primera vez que Murakami buscaba conversar, pero esta vez sus intenciones eran diferentes. Durante todo este tiempo, un rumor había recorrido la base de la resistencia. La creación de un nuevo cinturón, uno extremadamente poderoso, incluso más de lo que fue Faiz. Lo habían denominado como el cinturón del emperador. A modo de amenaza, Murakami decidió mostrarles lo que ese cinturón podía hacer. Era su última oportunidad de unírseles, pero nuevamente rechazaron sus ofertas.
Al regresar, trataron de convencer a la resistencia de que no podían ganar solos y de que debía haber más Orphenochs dispuestos a ayudarlos. Sin embargo, hicieron oídos sordos. Antes de que las cosas se volvieran más tensas, Mari, la líder de la resistencia, intervino. Ella sabía que lo que proponían era lo mejor, pues, en sus palabras, ser o no un Orphenoch no es lo que define a una persona. Incluso entre los humanos hay quienes no tienen corazón. Pero las cosas se complicaron. Un grupo de troopers logró seguirlos y comenzó a arrasar con todo lo que encontraba a su paso. Nuestros protagonistas salieron a enfrentarlos, pero sus enemigos no venían solos. Acompañándolos estaba ese nuevo Rider, con la capacidad de volar. No tuvo muchos problemas para eliminar a Caixa, por lo que juntos deberían hacerle frente. Kiva era fuerte, y con ayuda de sus amigos logró obligar a Saiga a huir. Pudieron detenerlos por ahora, pero las pérdidas serían irreparables. Cada día perdían más de lo poco que les quedaba. Por ahora, solo podían intentar descansar. Sin Caixa, ellos ahora eran la última línea de defensa. Esa noche, sin embargo, ocurrió algo inesperado. Un milagro. Cuando los troopers regresaron, Faiz apareció para enfrentarlos. Después de tanto tiempo, finalmente había regresado. Kiva corrió para comprobarlo. Con él de regreso, las cosas podían mejorar después de todo. Pero el destino le tenía preparada otra cosa. Logró escuchar cómo uno de los miembros de la resistencia había robado el cinturón. Kiva lo alcanzó antes de que lograra huir. Era inútil que intentara usarlo. No era digno de él. Kiva se lo regresaría a su verdadero portador. Ante su falla, el hombre lo atacó. Sus esfuerzos fueron inútiles, pero tras usar una granada, tal vez por accidente o tal vez en defensa propia, su espada terminó atravesando su cuerpo. Sin saber que alguien había presenciado la escena, Kiva partió para reencontrarse con su amigo. Fue la primera vez que se sintió cómodo en mucho tiempo. Agotado, confesó lo que sentía. Esta era le había mostrado la peor cara del ser humano. Solo soñaba con un mundo para ambos lados, pero dudaba que pudiera hacerlo realidad. No era un salvador como Takumi. Takumi también se sinceró. Él tampoco creía ser suficiente. Ambos creían en el otro, pero las cosas no harían más que empeorar. Tras lo ocurrido, algunos miembros de la resistencia estaban listos para ejecutar a sus compañeros. Afortunadamente, Mari logró intervenir a tiempo. Sin embargo, no les importó que el acto hubiese sido en defensa propia. Solo veían en Kiva un asesino. Mari amenazó con abandonar la resistencia si no se detenían en ese instante. Insistía en que ser o no ser Orphenoch no es lo que te define. Finalmente, impusieron una condena. Kiva y los demás no serían bienvenidos si no lograban robar el cinturón del emperador. No había más forma de razonar, por lo que aceptaron esta misión. Kiva se conmovió al ver cómo Mari los había defendido. De todas formas, no planeaban quedarse por mucho más tiempo. Solo les generaban problemas. Sin embargo, algo más ocurrió. Kiva logró escuchar palabras crueles. Mari admitió no haber sido honesta y confesó que la mera idea de que Faiz fuera un Orphenoch la hacía sentir mal. Lograron infiltrarse en Smart Brain, aunque Kaido dijo lo evidente. Era una locura intentar algo así. Pero Kiva estaba decidido, y ya habían llegado demasiado lejos como para retroceder. De repente, el elevador empezó a descender hacia un piso desconocido. Murakami, cansado de intentar razonar, cumplió su amenaza. Liberó al Elasmotherium, una bestia que, como un cerbero, los recibió en las puertas del inframundo. Por más fuerte que Kiva fuera, no pudo hacer nada para detener a ese monstruo. Sus mejores amigos, la única familia que le quedaba, fueron despedazados frente a sus ojos. Al mismo tiempo, una visión familiar apareció en el lugar, revelando la verdad. Mari los había vendido. Tarde o temprano, se volverían enemigos de la humanidad. Era mejor terminar con ellos ahora. Las palabras de Murakami resonaron más fuerte que nunca. Esto era lo que pasaba por intentar vivir como humano. En el poema original de Paradise Lost, Lucifer, al no poder vencer a Dios, decide que su victoria se hallará en corromper a su más amada creación. El remordimiento y la culpa consumieron a Kiva. Las palabras de Mari habían roto algo dentro de él. Todo lo que hizo fue por los humanos. Su familia murió por un crimen que no cometieron, arrastrados por él en su intento de demostrarles que tenían corazón. ¿Qué se suponía que había estado haciendo todo este tiempo? Aferrarse a ese estúpido ideal de un mundo pacífico fue lo que le quitó todo. Él fue quien los mató.
Murakami hizo una última propuesta, una última oportunidad de redención. Confesó por qué había sido tan amable hasta ahora. El verdadero cinturón del emperador siempre había tenido un solo portador. Solo el mejor entre ellos podía usarlo, y ese siempre había sido Kiba. Todo este tiempo, él había estado luchando por el bando equivocado. Nunca podría ser el salvador de los humanos porque era mucho más que eso. Era su Mesías. Y ahora, era el momento de cumplir con su destino. Su evento de coronación estaba por comenzar. La líder de la resistencia, la persona que lo había sacrificado, debía ser castigada por sus pecados. Era hora de hacer justicia. Faiz había estado causando un alboroto. Ahora, era lo único que se interponía entre Kiba y su destino. Su gente gritaba su nombre, exigiendo la presencia de su emperador. Kiba abrió los ojos, aceptando vivir como lo que realmente era. Orga había nacido, y su primera tarea sería acabar con el salvador de los humanos. Con ferocidad, Orga arremetió. Sus acciones hablaban por él. Cada golpe estaba imbuido de rabia, cada movimiento impulsado por el desprecio. Faiz, ese salvador por el que tanto habían rogado, apenas podía mantenerse en pie. Cuando estuvo a punto de tomar su vida, Takumi reveló aquello que siempre había temido. Siempre fue un Orphenok. Saber esto sorprendió a Kiba, un solo segundo que Inui aprovechó para derribarlo. Pero Kiba aceptó el desafío con gusto. Sería una pelea de igual a igual, donde ambos se abrirían el uno al otro por última vez. Kiba abandonó ese sueño de un mundo ideal. Si ella no sería capaz de cumplirlo, entonces Inui sería quien cargaría con ese sueño. Con esas palabras, ambos atacaron con todas sus fuerzas. Sin embargo, la voluntad de Faiz no fue suficiente. Esto hacía mucho que había dejado de ser una pelea. Era la liberación de años de puro rencor. Embriagado por el poder, Kiba humilló a su antiguo amigo al ritmo de las ovaciones de su gente. Pero en ese momento, Faiz gritó el nombre de Mari. Quería que le recordara algo, el verdadero significado de un salvador. Con esas palabras, Faiz se levantó y, convertido en Blaster, comenzó la segunda ronda. Esta vez, los golpes de Orga no tenían efecto. Faiz permanecía inamovible. Cada golpe era más y más fuerte. Orga no podía entenderlo. Era como si su voluntad se desmoronara con cada segundo. Desesperado, Kiba usó todo su poder para terminar con esto. Con el Orgest Lancer, invocó una espada de energía. Todo se decidiría en un último choque que hizo retumbar los cimientos del paraíso. Pero, atravesando su ataque, Faiz logró derribarlo. Por un momento, todo fue silencio. Derrotado, Kiba pudo entenderlo. Comprendió por qué había perdido. Mientras él se dejó llevar por el odio, a Faiz lo impulsó su deseo de proteger a todos. En ese instante, supo que había fallado como Mesías, como amigo y como humano. Pero aún podía hacer algo bien. Con una voluntad renovada, evitó la muerte de Mari, usando hasta la última gota de fuerza que le quedaba. Se enfrentó al Elasmotherium, cuyas feroces embestidas lo atravesaron con brutalidad. Sin embargo, se negó a morir allí. Dándolo todo, logró apartarlo, ganando tiempo para que Faiz pudiera terminar con él. Con esto, su cuerpo ya no pudo más. Kiba se derrumbó, sin fuerzas, con la muerte acercándose. Inui solo pudo preguntarle por qué lo había hecho. Kiba, consciente de los muchos errores que había cometido, expresó su último deseo, que su mejor amigo cumpliera aquello que él jamás pudo lograr. Sonriendo por última vez, se sintió seguro de que esa voluntad ahora estaba en buenas manos. Midiendo 2 metros con 10 centímetros, en su forma de Orphenok, Kiba es de los más físicamente destacables de esta especie, pudiendo fácilmente desviar un auto en movimiento de un solo golpe. Desde su primera forma ya contaba con la fuerza suficiente para equipararse a un Faiz base. Puede invocar una espada hecha del mismo material de su cuerpo, esta igual al Faiz hecha en fuerza, y se ha demostrado que puede generar grandes daños incluso si solo golpea a las partes reforzadas de una armadura, aparte de que fácilmente puede perforar el torso de una persona e inyectar energía Orphenok al cuerpo de su víctima.
También puede generar un escudo, que ha demostrado ser capaz de resistir temporalmente un finisher, aunque no se lo ve usarlo tanto como a su espada. En su forma de carrera, alcanza los 3 metros con 65 centímetros, pese a su robusta apariencia, su agilidad aumenta enormemente, permitiéndole alcanzar unos 360 kilómetros por hora, puede saltar unos 30 metros, y sus piernas se han fortalecido lo suficiente como para aplastar un auto con facilidad. En su forma evolucionada, todas sus características aumentan, alcanzando los 2 metros con 20 centímetros, su fuerza se dispara hasta el punto de ser ligeramente superior a la del Wolf Orphenok. Puede usar una versión potenciada de su espada y acceder a su forma de carrera sin ningún problema. En Paradise Lost, se lo vio pelear contra Saiga de mejor manera que Kai'Xa, por lo que, debatiblemente, estaría en el top 3 de los Orphenoks más fuertes. También se sabe que puede regresar a su forma original si así lo desea. Aparte de eso, algo interesante es que desde su forma humana puede usar una parte del poder Orphenok. Si bien lo más evidente es su oído mejorado, algo que se mencionó en cierto punto es que, los más fuertes son capaces de canalizar parte de su poder incluso sin transformarse, y su versión de la serie demostró ser capaz de parar golpes de Faiz con las manos desnudas, por lo que seguramente incluso desde su forma humana cuenta con fuerza mejorada. Midiendo 2 metros con 2 centímetros, Orga es una armadura pesada, Smart Brain la creó con lo mejor de su arsenal. Todo su cuerpo está recubierto de un metal con una dureza muy similar a la del diamante, una versión superior al utilizado en los demás Raiders, incluyendo a Saiga. Sin embargo, esto no afecta su velocidad, ya que puede llegar a recorrer 100 metros en apenas 5,6 segundos al correr, además de que puede saltar ligeramente más alto que en su forma de velocidad. En la corona de su casco residen comunicadores conectados a 2 satélites de Smart Brain. Además, en su parte inferior hay sonares que le permiten detectar hasta el más ínfimo ruido en un rango de 50 kilómetros. Algo que siempre se ha dicho es que Phase Blaster es una especie de bomba nuclear andante, y siguiendo esa lógica, Orga es una central nuclear con piernas. En su pecho y hombros residen reactores de Photon Blood que suministran energía al resto del traje. Esta energía se distribuye a través de la corriente Omega, básicamente todas las partes doradas del traje. Además, cuenta con anillos estabilizadores en sus brazos, que permiten que el consumo de energía de Orga sea casi nulo comparado al de Blaster. La denominada como túnica del sabio está diseñada para bloquear altas temperaturas. Teóricamente, se dice que podría soportar un calor equiparable al de la superficie del Sol. Al hablar de su fuerza, las cosas se complican debido a su corto tiempo en pantalla, pero es destacable que pudo derrotar con mucha facilidad al Faiz de Paradise Lost, pues aún siendo una versión mucho más fuerte y habilidosa que su encarnación de la serie, se vio tan superado que ni siquiera pudo defenderse durante el intercambio. Aunque no pudo hacer mucho contra Blaster, su pelea parece haberse decidido por quien tuvo la voluntad más grande, pues, según la Zukan, ambas formas están muy igualadas en poder. A nivel defensivo, es resaltable que sobrevivió a un Crimson Smash directo y, aún así, se levantó casi al instante. Recordemos que este mismo ataque dejó en estado vegetativo al Rey Orphenok durante un tiempo indeterminado. Sin embargo, después del impacto, pudo resistir los ataques del Elasmotherium, los cuales perforaron su cuerpo sin lograr derribarlo. Además, es aquí donde se encuentra su demostración más impresionante de fuerza bruta. A pesar de estar severamente herido, logró no solo mantener a raya al Elasmotherium por un momento, sino que también consiguió levantarlo y arrojarlo lejos. Recordemos que el Elasmotherium pesaba aproximadamente 14 toneladas. Aunque en parte fue gracias a su espada que lo logró, esto no le quita lo impresionante. Y hablando de esta última, no podemos acabar sin hablar de su arma insignia, el Orgestrancer, también apodada como la espada de Hades. Esta cuenta con 2 modos principales. Su modo daga, el estado base del arma, con el cual puede disparar balas de energía. Y su segundo modo, el de espada larga, que, además de aumentar su tamaño, permite utilizar su ataque cargado. En este último, se forma una hoja de energía en respuesta a la voluntad del usuario. Al crecer según la determinación del portador, el alcance de esta espada es teóricamente infinito. Cabe resaltar la presencia de un mini reactor de Photon Blood en el mango de la espada, que le otorga una carga de energía independiente al resto de la armadura. Nunca se ha visto a Orga usar el Augerphone en su modo de disparo, ni realizar una Rider Kick. En sus 2 formas, Kiba demostró ser un verdadero hueso duro de roer. Enfrentarlo significa pelear contra una fuerza tan firme como el animal que representa.
Sin embargo, si tuviera que destacar una debilidad, es que Kiba resulta ser un guerrero realmente emocional, y en múltiples ocasiones tomó decisiones imprudentes que pudieron llevarlo a la derrota. Y como los conozco, quiero dejarles esta pregunta. ¿Quién ganaría en un duelo a muerte, Cáliz o Orga? Dejen su respuesta en los comentarios. Los diseños tanto del Horse Orphenoch como de Orga fueron realizados por Tamotsuchi Nohara, una leyenda en este ámbito. Entre sus trabajos se encuentran los diseños de otros Kaijins, como los Fangibes, los Grids, varios de los Anoters, y actualmente es el encargado de diseñar a los Granute de Gav, entre muchos otros. Además, ha trabajado en otras franquicias, destaco que fue él quien diseñó a los demonios de Shin Megami Tensei 4, y varios de los mechas de Gundam Iron Blood Orphans. Pese a que su nombre indica que se trata de un caballo, este cuenta con cuernos similares a los de un unicornio, presentes en su cabeza y hombreras. Sin embargo, este detalle es puramente estético y se añadió para darle más personalidad al diseño. Según una entrevista con su diseñador en el Heisei Kamen Rider Creature Chronicle, un artbook centrado en los Kaijins de la era Heisei, la razón para incluirlos fue que, si solo fuera un caballo, podría verse tonto. Tomen este dato con pinzas, ya que, aunque la wiki lo menciona, y luego de buscar en páginas de dudosa procedencia, logré encontrar un scan del artbook, la calidad de la imagen es tan baja que no pude confirmarlo. Otro de los nombres del cinturón Orga suele ser cinturón de la tierra. Este se basa en el mito griego de Orfeo, quien descendió al inframundo para reencontrarse con su amada. Tras escuchar sus hermosas melodías, Hades aceptó dejarlos ir, con la condición de que durante el camino no mirara atrás. Cuando ambos estaban por conseguirlo, Orfeo se dio la vuelta para saber si su amada aún lo acompañaba, pero al hacerlo, ella fue arrastrada de nuevo a las profundidades del inframundo. Orfeo pasó el resto de sus días tocando canciones melancólicas, hasta el día en que fue asesinado y tuvo la oportunidad de reencontrarse con ella. Kiba y Takumi no conocieron el nombre del otro hasta el capítulo 21, y, a menos de que se lo explicaran fuera de cámara, Kiba murió creyendo que Takumi y Mari eran hermanos. Al igual que la mayoría del cast de Faiz, Kiba cuenta con una canción propia. Su nombre es Crossa River. Esta fue interpretada por él mismo y muestra parte de los sentimientos de Kiba durante la serie. Dejo el link en la descripción. La voz de Kiba durante el doblaje fue dada por Brandon Santini, quien es conocido por interpretar a Gena Sahiri en Doctor Stone. Solo quería agradecerte por la vez que me mataste. Las formas de Kiba fueron creadas para contrastar directamente con las de Faiz, ya que ambos comparten la misma arma principal, una forma de velocidad y una forma final que resalta el poder oculto de su estado original. Esto llegó hasta el punto de que Masayuki Izumi, su actor, originalmente hizo el casting para ser Faiz. Durante una entrevista, comentó lo siguiente. Cuando aparecí, tenía una expresión muy brillante en mi rostro, diferente de la de Yuji en la película. Me preguntaron sobre mi audición para Faiz, y respondí con entusiasmo. Voy a ser un Raider, voy a ser un Raider. Luego, unos días después, la agencia me dijo, lo conseguiste. Pensé, oh, soy un Raider. Pero luego añadieron, villano. Y pensé, ¿un villano? Ahora que lo reflexiono, interpretar a Yuji Kiba fue muy gratificante. Algo interesante de los Orphenochs es que parecen estar influenciados por diversas culturas, y Kiba no es la excepción. En su forma de Orphenoch, parece estar inspirado en los guerreros de la antigua Grecia. Estos evidencian que porta una especie de quitón, una prenda similar a una falda, y su cabeza asemeja un casco. Además, utiliza una espada y un escudo, elementos característicos de los guerreros de la antigua Grecia. Sumado a lo anterior, Kiba también resalta por su similitud con la figura del centauro, una criatura griega que simboliza la violencia. Si consideramos que las formas de los Orphenochs representan la esencia de quienes fueron, el hecho de que Kiba no se haya vuelto un berserker descontrolado demuestra la fortaleza que tuvo al rechazar su naturaleza. Orga fue un pionero en varias cosas. Es el primer Raider originario de una película con un diseño que no deriva de algún personaje de la serie, hasta cierto punto, es el creador del estereotipo de villanos, que representan lo que hubiera sido el protagonista de haber tomado otras decisiones, un tropo común en las películas.
También fue el primer personaje de una serie en volverse Raider en una película, y finalmente, fue la primera vez que un Raider usó una especie de gabardina. Otra cosa interesante es que durante la entrevista ya antes mencionada, Izumi mencionó ser fanático de Dragon Ball desde niño. Cuando le preguntaron si tenía alguna historia interesante de su infancia, respondió: Vi Dragon Ball como anime y coleccionaba todos los mangas. Cuando era niño, pensaba que el Kamehameha sería algo normal. Es por eso que cuando practicaba, iba a un lugar donde no hay nada, y si salía, no rompería nada. Goku es mi héroe. Orga ha regresado un par de veces en stage shows. La primera vez fue durante uno de Ghost donde Shocker lo resucitó junto a otros Dark Riders. Sin embargo, este posiblemente se trate de otro de los tantos stage shows perdidos, por lo que no hay muchos más detalles de su participación. El más interesante fue uno que cuenta cómo, tras que Shocker se hiciera con una máquina del tiempo, lograron crear un mundo bajo su dominio. En este, el cast de Kamen Rider 4 tiene que unirse para vencer a un Orga que termina fusionándose con esa línea de tiempo y volviéndose mucho más poderoso que el de la película. Si les interesa, dejo el link en la descripción. Si bien sus apariciones en videojuegos son contadas, diría que la más destacable fue durante All Kamen Rider, Rider Revolution, donde aparece como un personaje jugable. Lo interesante es que, si no contamos tecnicismos como Acalis, Kiba es el único Kaijin controlable del extenso roster del juego, pues siempre estará en su forma de Orphenoch, convirtiéndose en Orga solo durante su finisher. Una forma que tuvo la serie de mostrar la evolución del personaje, fue que, mientras que al inicio solía usar ropa con tonos claros como el blanco, para el final tanto de la serie como de la película, viste completamente de negro. En contraste de Takumi, quien empezó usando ropa más oscura hasta terminar vistiendo camisas blancas. Una forma sutil de reflejar cómo, mientras uno más se vuelve un héroe, el otro más un villano. Y, finalmente, Masayuki Izumi falleció hace varios años. Lo que se sabe de su partida es que su salud empezó a deteriorarse a partir del 2012. Pese a eso, siguió actuando hasta que su cuerpo dejó de permitírselo. Fuera de Kamen Rider, tuvo una larga carrera. Sin embargo, mientras su enfermedad empeoraba, su vida empezó a consistir en entrar y salir del hospital constantemente, hasta que, el 28 de julio de 2015, Masayuki Izumi falleció a los 35 años. Este video es mi tributo a su trabajo, un personaje que, por más que pase el tiempo, siempre me parecerá uno de los más sólidos de esta saga. Pero mis palabras sobran, y en su lugar, me gustaría recordarlo con unas palabras que dejó en una entrevista. Aunque ahora soy un Raider, nunca pensé que estaría en una posición donde la gente me viera de esa manera. Yo sería el que da sueños a los niños. Pero como un villano, comentó, sintiendo un sentido de responsabilidad por su influencia en los niños. Y con esto, damos fin a la historia de Orga, el Mesías fallido.